Dice la palabra de Dios en Filipenses 3:10, voy a leer el versículo 12, 3:12, ahí está, no 3:10, 3:12. Y dice, esto es una carta del apóstol Pablo, los Filipenses, dice, no que yo ya lo haya logrado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que corro para que quizás alcance aquello, lo que fui alcanzado por Cristo. Hasta ahí voy a leer. Por ahí, si yo te lo leo así, no lo vas a comprender mucho. Tenés que leer el contexto, todo lo que el apóstol Pablo se estaba refiriendo en ese momento. Pero yo te lo voy a explicar un poco a qué se refería Pablo cuando escribió esto. Yo puse, ¿de qué se trata la vida del Hijo de Dios? Yo entiendo de que toda nuestra vida, y yo quiero que vos también te hagas esa pregunta, ¿no? ¿De qué se trata la vida del Hijo de Dios? Nosotros somos hijos de Dios. ¿Y de qué se trata de todo esto? Bueno, yo entiendo de que todo nuestro caminar, toda nuestra experiencia, todo lo que nosotros vivamos es una peregrinación hacia un lugar. Sabemos que ese lugar es volver al corazón de Dios, volver a ese inicio, volver al principio. El pueblo de Israel 40 años vagó en el desierto, caminó en el desierto. Todo era para entrar a un lugar predestinado que ya había sido prometido a Abraham, el padre de la nación judía. Dios le había prometido a él que su pueblo, su descendencia, iban a habitar una tierra buena, una tierra habitable, una tierra donde iban a poder vivir bien como Dios quería que viva el pueblo de Israel. Y bueno, el pueblo de Israel, sabemos toda la historia, el Éxodo, todo lo que ellos vivieron, toda la peregrinación, porque de ahí viene esa palabra, que ellos vivieron ese 40 años en el desierto, pero para llegar a un lugar, a la tierra prometida. Nosotros también, lo mismo que está escrito en la palabra, se transmite, nos habla a nosotros en este tiempo. Todas nuestras experiencias es para llevarte a un lugar. Y ese lugar es el corazón del Padre. De Él salimos y a Él volvemos. Porque esto es así. De Él salimos. Nuestro espíritu sale de Él. El aliento de vida que Él sopla en el vientre de nuestra madre sale de Él. Y eso vuelve a Él. Bueno, sabemos que la carne vuelve al polvo y bueno, todo lo demás. Jesús dijo en Juan 16, 28. ¿Por qué te hablo de esto? Es para que podamos entender qué significa, qué es la vida del Hijo de Dios. Bueno, Jesús dijo algo muy importante que fue clave en muchas cosas. Dijo en Juan 16, 28, salí del Padre y he venido al mundo y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Lo mismo sucede con nosotros. Lo mismo. El apóstol Pablo estaba haciendo un hincapié. Ahora vuelvo al texto inicial que leí anteriormente. Para poder alcanzar algo importante. Tengo todo en un cuadernito. Él decía, corro. Corro hacia la perfección. Corro hacia quizás alcance lo que me fue concebido o lo que me fue hablado por Cristo. Él decía corro, y esta palabra corro tiene un fundamento muy grande, porque correr, yo le puse ¿a qué? ¿A qué se refería Pablo cuando decía corro? Y me hice esta pregunta también, ¿cuándo uno corre? Obviamente que uno corre cuando está apurado, esa es. O cuando está haciendo deporte. Pero en este caso Pablo no estaba hablando de deporte, estaba hablando de algo que se le venía encima, entonces él se dio cuenta que tenía que correr para apurarse.
Obviamente yo puse como ejemplo algo que a mí siempre me sucede, ¿no? Va, casi siempre. Es que una vuelta, yo siempre me causó mucha gracia una expresión que hizo el pastor una vuelta, que dijo que cuando uno está llegando a la pasarela y está cruzando a la pasarela, que la pasarela es del diablo, porque siempre que nosotros íbamos a la mitad de la pasarela pasaba el colectivo que teníamos que tomar. Y eso siempre, en cierto aspecto, como que me ha pasado muy seguido, ¿viste? Y uno, entonces yo puse como ejemplo algo parecido. Uno corre cuando se ve que el colectivo pasa o va o viene de allá, porque me toca pasar la pasarela para el otro lado y veo siempre que viene el colectivo y yo digo, no, tengo que apurarme y ahí me apuro y bajo la pasarela corriendo, llego todo agitado, si lo engancho, porque a veces el colectivo va rapidísimo. Y ahí después quedo todo transpirado con este frío. No importa eso. Pero uno corre en esos casos. Uno corre, obviamente, cuando puse como 2 veces el mismo ejemplo. Bueno, me equivoqué ahí, puse uno corre cuando está atrasado. Es el mismo ejemplo del colectivo. Y eh, el apóstol Pablo se estaba refiriendo a algo parecido. No que estaba perdiendo el colectivo, obvio. Pero estaba refiriéndose a que él se había dado cuenta de algo. Se había dado cuenta de que la vida es demasiado corta. Que el tiempo es muy tirano. Entonces él tenía que apurarse para alcanzar algo que se le había concedido, que Cristo mismo le había dicho. Él se dio cuenta que todo lo que él vivió y vivía, yo la verdad que no busqué en qué estado estaba Pablo cuando escribió este texto, si estaba preso, si estaba libre, si estaba en Roma, si estaba en otro lado. No lo busqué y le pido disculpas por de esa información que no le doy. Pero yo me di cuenta que Pablo él pensaba de que la vida se estaba pasando como un suspiro, que el tiempo era tirano. Entonces él dijo, yo tengo que correr porque la vida me atropella. Él se dio cuenta que todo lo que él hacía no era para él, sino era con algo, tenía algo más de fondo. La preocupación más grande de Pablo, ¿y por qué digo preocupación? Porque verdaderamente para él era algo que lo movía, lo, ¿cómo puedo decir? Bueno, lo corría. Era que lo que tenía que alcanzar era ese llamado que tenía que ir manifestar. Eso era lo que lo apuraba a Pablo, la manifestación de ese llamado. Y yo te voy a dar referencias bíblicas de donde él expresa esto. En Gálatas 2:2 dice, pero subí a causa de una revelación y le expuse el evangelio que proclamaba entre los gentiles, dándole a conocer en privado a los que eran considerados algo. Eso eran los apóstoles. Para que no hubiera yo corrido o corra en vano. O sea, ¿qué era lo que él lo apuraba? El llamado que tenía. Ese llamado que él se dio cuenta que tenía que manifestarlo desde el primer momento que fue impactado por Cristo. Está también esto te voy a hablar de dónde nace ese llamado del apóstol Pablo. Y nace en Hechos de los Apóstoles 9:15 y dice, el Señor me dijo, levántate. Ah, no, sí, pero al apóstol Pablo no, a Zacarías, no, al profeta, no me acuerdo cómo se llamaba el profeta ahora, que lo va a buscar a Pablo. El Señor le dijo, levántate y ve que porque Él me es instrumento elegido para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y entre los judíos. Ese era el propósito de Pablo. Ese era el llamado de Pablo. Él se dio cuenta que el tiempo se lo estaba devorando.
a él le entró una preocupación, es que no estaba, si bien él siempre hasta el final ejercitó su llamado, por eso él dice, después en otros textos dice que él corre hacia la meta, dejando todo atrás, él corre y se extiende. Pero en este momento él estaba expresando la preocupación que tenía en su corazón, de que el tiempo era tirano, de que la vida se estaba pasando como un suspiro, de que él no podía ejecutar como él le hubiese gustado o le gustaría en ese momento, Por eso él decía, corro para el llamado, para lo que me fue encomendado, para lo que me fue hablado por Cristo. Corro para eso, corro para manifestar, corro para evangelizar. Su propósito en la tierra era predicarle a los gentiles, su propósito en la tierra era, su llamado en la tierra era despertar a aquellos que habían sido desechados, obviamente por no pertenecer al pueblo judío, pero Dios había mandado desde un principio que ellos que también nosotros éramos pueblo, como dijo recién el apóstol, en la palabra decía, los gentiles, ahí está, que los gentiles también eran un pueblo elegido por Dios y que a través de Jesucristo teníamos el acceso directo a la gracia, al trono, a la misericordia, al perdón de pecados, a la justificación, a la santidad. Teníamos el acceso, pero ese era su llamado. Ese era el llamado que Pablo tenía y sabía que el tiempo no le permitía ejercitarlo como él deseaba. Y yo me puse a pensar, ¿qué estoy haciendo hoy en mi vida? ¿Qué estoy haciendo hoy con mi tiempo? ¿Qué estoy haciendo hoy con mi llamado? Con lo que Dios depositó o lo que Dios habló. Y yo creo que es lo que Dios nos quiere en este momento, en esto que estamos viviendo. Yo hoy, te digo la verdad, no soy de escuchar muchas noticias. Yo la verdad es que sí tengo noción de cuántos casos estaban establecidos hasta el día de ayer, el dato que había tirado el gobierno, todo, pero no estaba muy entendido o no había escuchado bien lo del tema de la restricción de 9 días. Y yo hoy me desayuné con eso, hoy a la mañana cuando fui al trabajo me empezaron a contar mis compañeros de toda esta novedad. Y yo dije, bueno, es tiempo entonces de recuperar, hace un tiempo atrás por ahí, en los meses que estuvimos libres, que pudimos visitar a nuestra familia, o pudimos andar, o pudimos ir al centro, por ahí uno se distrae un poco, ¿no? Y empieza como a dejar de lado el tema del llamado, a preocuparse menos, a eso quiero decir, no dejar de lado, sino a prestarle poco atención. Pero me doy cuenta que a través de todo esto, más y más, tenemos que tener eso latente en nuestro corazón, activado. Y más nos tenemos que meter, porque Dios te pudo haber hablado de cuál era tu llamado específico, y uno dice, bueno, en algún momento se va a cumplir, en algún momento se va a manifestar, en algún momento puede pasar. Y uno lo deja ahí, pero dice la palabra de Dios que Él, si nosotros nos metemos en Él nos mostrará cosas grandes y ocultas, que nosotros nos conocemos. O sea, eso se refiere a que nuestro llamado no es un simple nombramiento o un simple dirección, sino que hay más profundidades en eso, donde uno se tiene que meter para entender bien el diseño en nuestras vidas. Y este es el tiempo de tomarlo nuevamente, lo que Dios nos habló. Es el tiempo de tomar nuevamente ese llamado y empezar a ponerse el traje, por así decirlo, y empezar a caminar en eso que fue hablado a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por ahí fue a través de una profecía, por ahí fue a través del pastor, por ahí fue a través de algún hermano, por ahí fue a través de la palabra de Dios. Yo cuando me acuerdo que cuando era adolescente me gustaba leer mucho la palabra. Y yo ahí descubrí mi llamado, que no lo entendía al principio, me costó y mucho me costó
poder entender, porque obviamente yo me miraba a mí mismo y me decía, no puede ser que Dios me diga esto, porque no tenía un buen concepto mío, de mí mismo. Pero hasta que obviamente Dios empezó a sanar, y esto ya le he dicho un montón de veces, y ahí me di cuenta que Dios verdaderamente sí tiene un llamado específico para cada uno. Y yo lo descubrí a través de la palabra. Vos por ahí lo descubriste a través de una palabra profética, a través de un sueño, a través de algún hermano que te vino a orar y Dios te habló a través del hermano. Y ahí está el llamado. Pero por ahí nosotros, con todo lo que vivimos, con todo lo que experimentamos en el caminar, yo me di cuenta de algo. Me di cuenta que todo lo que sucede a nuestro alrededor, la mayor parte de lo que sucede a nuestro alrededor es para distraernos. Y yo sé que hay mucha distracción dando vuelta, atacando los corazones, atacando las mentes. Hay mucha distracción. Porque a mí me ha pasado. Me he distraído. Me he dado cuenta que no le he prestado atención lo suficiente. Pablo decía, yo corro por eso que me fue hablado, que me fue impartido. Yo corro por eso. No, dice el apóstol Pablo como lo leímos antes. No digo que sea perfecto, pero dedico mi vida a todo eso y corro. Entonces, muchas de las cosas que vivimos son situaciones que hacen que nosotros nos distraigamos. Situaciones que hacen que nosotros le perdamos el enfoque a eso. Saben que con referente a esto del llamado, la palabra, es más, Jesús mismo siempre habló de un llamado específico. Hay parábolas de Cristo que hablan de los mayordomos fieles e infieles. Y eso es algo que a mí me impactó mucho, ¿eh? Que toda ejecución de un llamado que sea activo tiene un beneficio, tiene una bendición tremenda. Y Cristo mismo habló de eso en los evangelios, y habló referente de los llamados a través de parábolas. Y cómo él expresaba de qué importancia tiene algo que es ¿cómo se dice? Encomendado a tu vida. Por ejemplo, la parábola de los talentos. Qué impresionante es escuchar sobre eso y cómo Dios premia a aquel que hizo lo correcto. Aquel que ejecutó verdaderamente su llamado y lo trabajó y lo hizo crecer y lo multiplicó. Dios lo bendice. Y también tenemos el caso de aquella persona que no hizo nada y que lo enterró y que tuvo miedo. Y Dios le da una sentencia. El rey de esa parábola le da una sentencia. Después tenemos otros casos de mayordomos fieles, infieles. Y vemos como en una de las parábolas que está en Mateo 25, creo, Mateo 25, sí, estaba por ahí, no recuerdo bien el texto, pero estaba ahí, y decía que estaba el mayordomo fiel, que le fue dado autoridad sobre otros personas que trabajan con él, y él, el encargado de darles de comer, era el encargado de ver lo que ellos necesitaban para poder trabajar o poder estar bien cómodos en ese momento, en ese lugar. Y también estaba el mayordomo infiel que agarraba todos los beneficios que le daban para sus compañeros, se los gastaba en, no sé, comía para él solo, o se gastaba el dinero en otras cosas y no daba alimentos a los demás compañeros que trabajaban con él. Entonces también hay una sentencia en eso de que obviamente las parábolas se refieren al lloro y al crujir de diente como sentencia. Y bueno, una de esas cosas
Y siempre, continuamente, Cristo y la palabra habla de lo específico que se nos fue entregado, de lo que trae bendición, de ejecutarlo, manifestarlo, trabajarlo, y de lo que hace la consecuencia de no hacer nada de eso. Y como te venía diciendo antes, todo el tiempo el enemigo quiere poner trabas. Todo el tiempo el enemigo quiere poner situaciones para que nosotros nos olvidemos, no lo ejecutemos, nos distraigamos. En muchos casos, aún es el propio trabajo. Se nos pone ahí y viene más trabajo, y viene más trabajo, y viene más trabajo, y viene más trabajo. Y uno se pone contento por un lado, pero después cuando te quisiste dar cuenta te distrajo. Te distrajo de buscar la profundidad en ese llamado. Te distrajo el tiempo perdido que uno pudo haber experimentado otras cosas. Las angustias. Yo he conocido mucha gente que se deprime de nada. Esas son distracciones que el enemigo bombardea para que nosotros no tengamos noción del tiempo, que no tengamos noción de que la vida muchas veces pasa rápido. El día que pasó ayer no lo recuperás. Los minutos, las horas que pasaron no las recuperás. Si bien Dios es un Dios de segunda oportunidades, podemos decir, de que Dios tiene misericordia y que en algún momento por ahí Dios te devuelva lo que el enemigo te robó, y un montón de cosas podemos decir de Dios. Pero lo que uno pierde, el tiempo, la vida, los momentos, no se recuperan. Son cosas que pasan. Y muchas veces esas cosas nos distraen, vienen bombardeos para distraernos, para no dejarnos avanzar. Y a veces estamos años caminando en círculos y no nos dimos cuenta de que no le metimos mano a ese llamado, a eso que Dios nos dijo, que Dios nos habló. Por eso el apóstol Pablo después dice, en el versículo 13 y en el versículo 14. Porque uno me puede decir, bueno, ¿y ahora cómo retomo todo eso? ¿Cómo hago? ¿O qué podemos hacer? Si bien me siento identificado, por ahí no, por ahí uno está ejecutando verdaderamente lo que Dios le habló, y eso me parece perfecto, que uno esté caminando en el propósito, en el llamado, que esté manifestando. Pero por ahí hay otros que se sienten identificados, se sintieron que se estancaron en algunos puntos, que no pudieron avanzar, que muchas veces cuando uno se quiere levantar aparece alguna distracción y te frena, te detiene, no te deja tomar mano, no te deja tomar de ese llamado para poder recibir y poder dar lo que tenés que dar a tus hermanos o al que tengas que ministrar. El apóstol Pablo dice en el versículo 13 del mismo Filipenses, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. Entonces esa es una de las claves para poder avanzar. Olvidando lo que me queda atrás, olvidándolo. Me extiendo hacia adelante. Y el 14 dice, corro hacia adelante con el fin de obtener la victoria. Lo que va a hacer que nosotros conquistemos es que lo que está atrás quedó atrás. Hoy lo que quedó atrás quedó atrás. El tema es ahora pararse y empezar a correr hacia adelante. Y empezar verdaderamente a decir, listo, ya está, bueno. Si hace 6 meses atrás o en la cuarentena pasada que tuvimos tantos tiempos de aislamiento, no pude aprovecharlo porque me distraje con la tele, me distraje con esto, me distraje con lo otro. Yo tengo compañeros de trabajo que me decían, me vi todas las series de Netflix. Y está bien, ellos no conocen de Dios. Obviamente en algo tienen que ocupar sus tiempos, perfecto. Pero he escuchado muchos hijos de Dios también decir esto. Y
Y yo recuerdo que me pongo a pensar, ¿no? En esa situación de decir, cuánto tiempo perdido, porque no te voy a negar, de la cuarentena pasada hubieron etapas donde miré, estuve mirando algunas series y como que después, cuando terminaba de mirar la serie o algo, decía, sentía como un sabor amargo en mi boca por describirlo en algo y decir, che, qué tiempo perdido que dejé pasar, Dios mío. Pero no me daba cuenta yo en ese momento. Pero después que terminaba todo, yo decía, ay, loco, ¿cómo pasó el tiempo? Perdí el tiempo mirando esa pavada, decía yo en ese momento. Y gracias a Dios que después se habilitó todo y pudimos activarlo nuevamente, ¿no? Pero ahora otra vez volvemos a esa restricción, también que son 9 días, no es mucho. Pero como decía el pastor, podamos aprovechar ese tiempo. Ya no colgarnos con una serie de Netflix, o con los jueguitos, o con Facebook, ¿viste? Porque el Facebook te atrapa también. Los videos de Facebook, yo hablo con mis compañeros, me dice, Cristian, se me pasan 3 horas como nada mirando los videitos de Facebook. Y yo sé que no solo a ellos les pasa, a muchos nos pasa. De estar mirando esos videitos de Facebook, el que sigue está bueno, el que sigue está bueno, el que sigue... Uy, de repente cuando te diste cuenta ya pasaron como 30 videos. Y vos decís, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Olvidando lo que queda atrás, dijo el apóstol Pablo. Me extiendo hacia adelante. Corro hacia adelante con el fin de obtener la victoria. Así dice mi Biblia, la pellita. Yo dije, exacto, eso es lo que tenemos que hacer ahora. Ahora con este 9 días, me extiendo hacia adelante. Vuelvo a retomar lo que por ahí en algún momento me distraje y lo dejé de lado. Vuelvo a tomar ese llamado. Dios me habló muy en mi corazón, me habló muy fuerte de eso. De volver a meterme en lo profundo de ese llamado, de lo que Dios dijo, de que Dios me dijo a mí en sí. Y yo digo, este tiempo lo voy a buscar más de Dios. Voy a meterme, porque muchas veces he puesto de excusa de que estaba cansado por el trabajo, llegaba muy cansado, muy fatigado, encima ahora que está medio fresco, es como que son las 6 de la tarde y vos decís, oh, no, yo me acuesto un ratito. Te despertaste, son las 10 de la noche a comer y después te agarró sueño de nuevo y se te fue el día. Porque la otra mitad del día te la pasas laburando, no estás buscando de Dios en ese momento, sí, en la mente, en tu corazón, pensando, pero no estás dedicando tu tiempo en eso. Entonces, que estos 9 días, como decía el pastor, y no es que diga que sea repetitivo, sino que podamos aprovecharlo y meternos en ese llamado, y meternos más. Porque yo creo que el apóstol Pablo tuvo victoria a través desde que el primer momento, en Hechos de los Apóstoles 9:15, él recibió esa asignación. Ahí él empezó a extenderse, él empezó a correr, él empezó a manifestar por lo que fue diseñado. Lo que nos hace avanzar es el olvidar lo que queda atrás, puse acá. Todo lo que nosotros coloquemos en nuestros hombros se transforma en peso cuando uno va caminando. Y para escalar peldaños tenemos que estar libres de todo peso. A través del Espíritu de Dios nosotros somos fuertes. A través de la sangre y el perdón olvidamos lo que queda atrás, porque la Biblia habla de eso. Y somos libres para poder avanzar. El escalar peldaño para mí significa avanzar hacia un lugar, caminar hacia un lugar. Como te dije al principio de todo, somos peregrinos
La Biblia habla de que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, que nos dirigimos hacia un lugar. Pero para dirigirse a un lugar bien enfocado, uno tiene que tener bien en claro cuál es su llamado, tiene que tener bien en claro de que no puede ir con peso, y para subir a una montaña menos. Uno tiene que ir lo más liviano posible para caminar en esta vida. Y esta vida muchas veces se transforma en un gran monte, donde verdaderamente tenemos que escalar peldaños. La meta más grande del Hijo de Dios es cumplir su llamado. Seamos aquellos que cumplan, que se dejen moldear, trabajar en todas las áreas de su vida. Y recordar que para escalar una montaña, uno tiene que tener la mirada en las cosas de arriba. Y eso es nuestro mayor propósito. Que podamos mirar lo de arriba. Eso es lo que verdaderamente va a hacer que en nuestra vida florezca todo lo que fue plantado de parte del cielo. Para escalar peldaños tenemos que estar totalmente libres. Para caminar en esta vida tenemos que tener bien en claro cuál es nuestro llamado. Si no, todo lo demás nos distrae para no poder llegar. ¿A dónde? Verdaderamente a la victoria, como él decía, a mi victoria, decía el apóstol Pablo, a mi victoria. ¿Qué era su victoria? La vida en Cristo, la manifestación, el conocer, el ver cara a cara a Dios, al rostro de Dios. Como dice que miramos a cara descubierta ahora. Eso es lo que nosotros hoy en día tenemos que enfocarnos. A recuperar lo que el enemigo nos distrajo. A tomar ese llamado y a activarlo. Y como decía el pastor, no tenemos que ser espectadores, sino que tenemos que ser personas que estén ahí, bueno, se me fue la palabra. Protagonista, ahí está, muy bien. No tenemos que ser espectadores. Y para ser protagonistas tenemos que tener bien en claro quiénes son. Así que hermanos, en el nombre poderoso de Jesús, ahí en tu casa, no fue algo muy largo. Bueno, sí. Me parece que me fui, ¿no, pastor? Ahí donde estás, cerrá tus ojos, vamos a orar al cielo, vamos a hablar con Dios, a nuestro Padre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias por este tiempo, gracias Señor por todo lo que vivimos, gracias Señor, Padre amado. Yo sé que esta palabra, Señor, ha sido, Padre Santo, para edificación de muchos. Yo sé que lo que tú me hablaste, Señor, es el tiempo de tomar y meterse de lleno en ese llamado, correr a lo que tú nos preparaste, Señor, Padre amado de los cielos, para manifestarlo en este tiempo. La gente, la tierra está clamando con gritos desesperados a la manifestación de los hijos de Dios. Y este es el tiempo del protagonismo, este es el tiempo donde el cuerpo sale a la luz, brilla con esa luz hermosa que fue plantada en nuestros corazones, que fue manifestada. Es el tiempo de fluir como un río poderoso, como un mar, como un océano. Es el tiempo de manifestar los milagros, los prodigios de parte del cielo, de manifestar esas palabras de amor hacia aquellas personas que no entienden o que no conocen de ti o que no tienen esperanza, Señor. Y ese es el tiempo de nuestro llamado, de manifestarlo. Señor, yo oro por los que están en sus casas, Padre, para que le caiga una convicción ahora en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y que no perdamos más el tiempo.
que no perdamos más el tiempo en pavadas, en cosas que nos distraen, en cosas que el enemigo manda sigilosamente para que nos detenga, sino que tomemos esas armas, tomemos lo que Dios nos habló y caminemos hacia adelante y olvidando lo que queda atrás, nos extendemos hacia la meta. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos a todos aquellos, Señor, que tu bendición sea sobre todos aquellos que nos están mirando, que nos están escuchando. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, te doy las glorias, te doy la alabanza y te doy las gracias, Jesús. Amén y amén. Así que, hermano, en el nombre de Jesús, más que bendecido. Ahora, donde estás ahí, tomó tu ofrenda y levantala ahí en alto y dale gracias a Dios, porque Dios es un Dios proveedor. Dios es un Dios bueno, que todo lo que uno siembra, Dios te lo devuelve multiplicado. Te doy la gloria, Señor. Gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias por el trabajo de mis hermanos. Gracias porque ellos pueden, Señor, levantar sus siembras, poderoso Dios, y darte la gloria. Te doy las gracias, Señor. Amén y amén.